Aleluya. Damos gloria a nuestro Dios. Santo, santo, santo es el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Bendito el que vino y bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo, el Rey de gloria. Es en su nombre, por la gloria de Dios nuestro Padre, en la unción y en el poder del Espíritu Santo, que le pido al Todopoderoso Dios que extienda las alas de la gloria de su reino, que venga el abrigo del Altísimo y la sombra del poderoso omnipotente sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre judíos y gentiles. Sean grandemente bendecidos, pueblo santo del Todopoderoso Dios. Amigos que siempre nos acompañan en estos tiempos de la palabra, en el testimonio del Evangelio de Jesucristo, sean todos grandes y poderosamente bendecidos. Profetizo que las señales del reino de nuestro Dios en Cristo Jesús será cumplimiento profético sobre todo el pueblo de Dios que están escuchando este mensaje en todas las naciones. En el nombre de Jesús, reciban de Jesucristo sanidad, liberación, restauración, edificación, ensanchamiento, multiplicación, porque el poderoso Dios ha investido con poder de lo alto a Jesucristo el Rey, a Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, el ungido Mesías de Israel. En el nombre de Jesús, amados hermanos, bendecimos a los judíos, pedimos por la paz de Jerusalén, oramos por los gentiles, por los ministerios, en el nombre de Jesús, y que en toda nación y en todo país y en todo lugar el poder de la gloria de Dios se derrame allí donde tú te encuentras, porque tú eres heredero de grandes promesas, eres heredera de grandes promesas. Los ministros de Dios estamos investidos con poder de lo alto para ser instrumento de justicia, instrumento de gloria, instrumento de bendición, instrumento de victoria para la alabanza de nuestro Dios. Desde el altar de su palabra, el Dios Todopoderoso está impartiendo fuego, revelación, sanidad interior, liberación, tiempo de justicia. Viene el Espíritu del Dios viviente, el otro Consolador, el Ruach HaKodesh para los judíos, para nosotros el Santo Espíritu de Dios. Promesa del Padre, sello de gloria, testimonio de justicia para alabanza de su nombre en el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a escudriñar las Escrituras. Amén. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios que llene nuestras almas de su presencia, de su gloria, que ensanche nuestra mente para que tengamos la mente en el Espíritu del Señor, para que tengamos la mente de Cristo, que el Dios Todopoderoso te dé fortaleza, que el fuego de Elías descienda sobre tu vida. Que el Dios de toda gloria en sueño te visite como visitó a Jacob en Betel. Que tú veas las visiones del reino conforme a Juan capítulo 1 versículo, conforme a Juan capítulo 3 versículo 3, para que puedas entrar en el poder de la gloria del Señor en su reino, conforme a Juan capítulo 3 versículo 5. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 15 versículos del 21 al 28, leo como está escrito. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amados hermanos, venimos testificando que Jesús es el pan de vida. Y Jesús, siendo el pan de vida, es un cumplimiento profético de los tiempos de Dios, en los testimonios de Dios por boca de los profetas, a la imagen del que había de venir, la sustancia de Dios, Jesucristo, el Verbo hecho carne, la Cabot de Dios, el poder de la gloria de Dios hecho hombre, Jesucristo, el Mesías de Israel. Familia de Dios, hoy quiero poner un sello de gloria, un fuego de poder, y vamos a compartir los testimonios partiendo de un principio que está en el Evangelio de Mateo capítulo 15, del versículo 22, y vamos a establecer el propósito de Mateo 15, 22 y Mateo 15, 24 de lo que significa para nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios. Amados hermanos, establecemos, impartimos, enseñamos y testificamos que Jesucristo es el cumplimiento del testimonio de los atributos de la gloria que Dios habló por medio de los profetas desde Génesis hasta Malaquías, para que Jesucristo viniera a entrar en este mundo y dar por testimonio el cumplimiento de la palabra y la voluntad de Dios el Padre. El principio y el fundamento y la doctrina de esta casa ministerial y de esta casa espiritual, desde este altar de la palabra, es bendecirte, es llevar a tu vida sanidad, es llevar a tu vida edificación, es llevar a tu vida victoria, es llevar a tu vida transformación, poder del Espíritu, visitación del Santo Espíritu de Dios para tu vida. Profetizo en el nombre de Jesús que si tú eras un creyente, una creyente o un ministro de Dios que cuando orabas no sentías la presencia del Señor, pues el Señor te va a visitar después de hoy en tus oraciones. Profetizo por Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 que el Espíritu Santo de Dios va a despertar en ti los dones del Espíritu. Es promesa del Padre, escrito está, por cuanto Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos amados, según el testimonio de la palabra de Dios, en la voluntad del Padre por el Espíritu Santo, es que todos nosotros tengamos dones. El enemigo ha querido apagar los dones, ha traído una persecución a través de los siglos, ha querido traer doctrinas personales, ha querido traer testimonios de Jesucristo para hacer de ese testimonio un pequeño redil, pero no llevar a las ovejas a las revelaciones de la gloria del Señor. Y el Señor Dios está destruyendo, está derribando, está rompiendo estos paradigmas, estas fortalezas que el enemigo había traído contra los hijos de Dios, contra el pueblo santo del Señor. Antes de empezar el testimonio de la palabra, quiero decirte que como ministros de Dios, mi esposa Rubí y este servidor de Cristo, nosotros somos, conforme a Efesios capítulo 4, ministros, vasos de honra, para guiar al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo, al conocimiento de la gloria del Señor. Es decir, también nosotros tenemos un redil local, pero este servidor, este ministro de Dios que está predicando desde el altar de su palabra, desde el altar de la palabra de nuestro Dios, nunca jamás yo he creído en una congregación ni en una denominación, por más ungida que sea, no es suficiente. Es más, nosotros a través de la historia y de los tiempos hemos visto que en ciertos países, entre ellos Estados Unidos,
Hay ministerios grandes que tienen los recursos, que tienen el personal, que tienen los obreros, que tienen intercesores, servidores. Son grandes ministerios y reciben del reino de los cielos recursos. Y con los recursos y con el personal ellos ministran, abren congregaciones en otras naciones, apoyan de pronto a niños que son huérfanos, a niños que han quedado huérfanos de la guerra, ayudan de muchas maneras en todo el mundo, a niñas, ayudan a ancianos, en fin, hacen muchas obras para Dios en Jesucristo. Pero no es suficiente, porque así lo dice el Señor en su palabra, no es suficiente. Necesitamos más obreros, necesitamos más recursos, pero por sobre todas las cosas necesitamos dones del Espíritu de Dios. Y hoy voy a compartir una palabra para poner un sello de gloria en 2 versículos de Mateo capítulo 15, para que tú entiendas ahora ya no el testimonio de la mujer cananea, porque ya te enseñé qué fue lo que hizo la mujer cananea. Ella vio que su hija era atormentada, pero ella entendió por lo que estaba viviendo en la época, en el testimonio de Jesús, en el cumplimiento de Jesús, que venía a traer redención y que venía a traer liberación de esclavitud al pueblo de Israel. Entonces ella pudo entender que su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Entonces ella vino en el tiempo de Jesús y ella empezó a seguirle a Jesús. Y ella empezó a ver siervos como el ciego Bartimeo, como los 2 ciegos y otros judíos que gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús los escuchaba y Jesús se volvía a ellos, Jesús respondía a las peticiones que ellos le hacían a Jesús. El ciego y otros enfermos eran liberados, eran sanados. Entonces la mujer, al vivir este testimonio, al escuchar el testimonio de cómo los judíos invocaban el nombre del Señor Jesús y le llamaban Hijo de David, entonces ella, por esa ley judaica que se llama la ley talmúdica, por ella estar escuchando el testimonio del cumplimiento de la palabra a través de los judíos, entonces ella, como una pagana, como una gentil contaminada, viene y ella consideró el tiempo en el cual se acercó a Jesús y le dijo las mismas palabras: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dijo: tengo una hija que es atormentada por un demonio, que está escrito en el versículo 22, que está escrito en el versículo 22 de Mateo capítulo 15. Pero cuando Jesús escucha la petición de la mujer cananea y le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, Jesús le respondió esta palabra: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí es donde quiero poner el fundamento: las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por favor, punto número 1, tiempo número 1, quiero que escribas. De Mateo 15, el versículo 24, Jesucristo dijo, no soy enviado, no soy enviado. La palabra que yo quiero que resaltes es: Jesús es enviado, Jesús ya fue enviado, Jesús ya fue enviado. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, primer principio, Jesucristo es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo principio, en el cual se le clamaba, y lo hacían los judíos. Usted puede leer esto en Mateo capítulo 20, versículo 30, en Lucas capítulo 18, versículo 39, en Mateo capítulo 1, versículo 1, que habla que Jesucristo es del linaje de Abraham, del linaje de David.
Y usted puede leer en Mateo capítulo 9, 27, cuando dice la palabra que dos ciegos se acercan a Jesucristo y los dos ciegos le dicen: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, la palabra hijo de David es el primer fundamento que yo quiero que tú tomes por principio de fe en tu corazón y en tu alma. Y ya te voy a explicar el por qué. Es decir, toma la palabra de fundamento cuando dice el Señor que Él ha venido o ha sido enviado, y Él ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el hijo de David. Él es del linaje de David. Él es de la casa de David. Ahora tú entenderás que cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene sobre Miriam y le dice que lo que en ella es concebido del Ruach HaKodesh es, que lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Y dice la palabra del Señor que viene también Gabriel y le habla a José, y dice que José era de la casa de David. Por favor, quiero que entiendas esto. José y Miriam, conocida como María en la Escritura, ambos eran de la casa de David, de la casa de David. Y dice la palabra que la casa de David es Jerusalén, y Jerusalén también es la casa de Israel. Ahora, voy a hablarte rápidamente por qué Dios llama a Jerusalén la casa de David y por qué la llama la casa de Israel. Porque el santuario que Dios mandó edificar por medio de Salomón, el hijo de David, ese santuario estaba en Jerusalén. Y donde está el santuario, Dios le llama la casa. Por eso el santuario o el templo es la casa de Yahweh, pero Jerusalén también es la casa de David. Así que Jerusalén es la casa del rey, y Jerusalén es la casa de Israel y la casa de Judá. Pero esa casa de la cual estoy hablando es la casa espiritual. Y cuando la casa espiritual está edificada del Dios Todopoderoso, la Shekinah, la columna de fuego, el poder, la gloria, el reino, el dominio, las sanidades, las liberaciones, las restauraciones, el conocimiento, la revelación, el poder, el dominio, todo se manifestará. Ahora, estos atributos que acabo de mencionar, revelación, poder, gloria, sanidad, liberación, dones del Espíritu, carácter, dominio, la congregación de los santos no lo tienen. Muchos cristianos en muchas iglesias no tienen los dones del Espíritu, no caminan en la revelación, no toman el poder y la autoridad de la palabra. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque no habíamos entendido que Jesús es nuestro pan de vida. Y la palabra pan de vida en la raíz hebrea es Pesaj. Y el Pesaj de Dios es una Pascua. Y esa Pascua es un Moadim, que es una fiesta solemne. Entonces el segundo tiempo que debemos entender es que Dios siempre determinó por las generaciones que nosotros habitaremos en su presencia en fiestas solemnes. Repito, tiempo número 2, fiestas solemnes. Esas fiestas solemnes, esas fiestas sagradas, en el nombre de Jesús de Nazaret, son de las cuales nosotros, tú y yo, ya no solamente los judíos, sino que nosotros los gentiles, somos llamados a participar de esas fiestas solemnes. Ese Moadim, que significa una fiesta o una celebración en gozo, porque la palabra fiesta es una transliteración. Más que fiesta, es una celebración en gozo. Escríbelo en tu libro de notas. Entonces Dios nos llama, todos nosotros, judíos y gentiles, a que en Dios hagamos una celebración en júbilo, una celebración en regocijo, una celebración de gozo, de regocijo, de alabanza, en la plenitud de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de Jesucristo, vendrá en manifestación divina, en poder, en gloria, sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre mis sentidos, sobre tus sentidos, sobre nuestro hombre espiritual. Y el poder de la gloria descenderá
Y nosotros, junto con el Señor, junto con Jesucristo, junto con su presencia y junto con su palabra, nos deleitaremos y nos regocijaremos y alabaremos y entraremos en un jubileo, en un gozo en su presencia, porque participamos de ese Moadim. Ahora yo quiero que tomes en cuenta lo que te voy a enseñar de lo que Dios nos manda a judíos y a gentiles a participar. Primero, Jesús es el hijo de David. Mateo capítulo 1, el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ahora, no solamente es hijo de David, sino que también es hijo de la casa. Y ya les enseñé que la casa es Jerusalén y la casa es el santuario. La palabra dice, y el Señor nos testifica, cuando Jesús entró en el pollino de asna, Jerusalén, dice la palabra que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Pero también tengo que enseñarte que ya Dios había manifestado por los profetas que Él crearía nuevos cielos y nueva tierra, y Él crearía una nueva Jerusalén. Por eso cuando tú vas al libro de Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén. Cuando tú vas a Gálatas, dice la palabra, la nueva Jerusalén. Entonces ahora, hermanos amados, cuando viene Jesús, el verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, el Emanuel, Dios con nosotros, en su muerte, Él toma la ley y los profetas que eran sombra. Ahora en su muerte, Él da por cumplimiento que lo que no se había cumplido en el pueblo de Israel, ahora quedaba bajo lo que está envejecido. Y lo envejecido, dice la palabra, que desaparecerá. Y ahora en la resurrección, en la revelación, en el poder, en el testimonio, en la gloria de Jesucristo resucitado, ahora Dios cumplirá todo lo que había dado en tiempos de atributos, de manifestación, de gloria, por medio de los profetas, para con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Entonces, ya tenemos que Jesús vino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Número 2, Él es el hijo de David. Bien, ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras, y yo he dado testimonio acerca del libro de Éxodo, que ya lo hemos compartido. En Éxodo capítulo 12, vemos que en Éxodo está el testimonio que Dios habla con Moisés. Y estando el pueblo de Israel en la esclavitud de Faraón y del pueblo de egipcio, Dios envía a Moisés para libertar a su pueblo. Y el día en el cual Dios manda a Moisés para libertar a su pueblo, en Éxodo 12, el capítulo 14, dice: y este día, por favor, y este día, tome nota, tiempo número 3, llega el día del Señor, llega el día del Señor. Dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, en hebreo Moadim. En esa fiesta solemne dice que será para Yahweh, por favor escúchelo, por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Entonces, Dios nos está hablando que cuando Él habló con Moisés como libertador, y un libertador que sacaría al pueblo de la esclavitud del sistema del mundo para traerlo a una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, en el cual Dios dice: y yo seré el Dios de ellos y ellos me serán por pueblo. Ahora, esa tierra prometida ahora en Jesucristo es la nueva Jerusalén, porque la primera Jerusalén, la Jerusalén terrenal, tú ya sabes lo que pasó y lo puedes leer en Daniel, el capítulo 2, en Daniel capítulo 2, de cómo Dios le dio la revelación a Daniel acerca de Nabucodonosor y cómo por siglos Jerusalén fue destruida. Fueron destruidos los sacerdotes, los profetas, los levitas, al punto que cuando Jesucristo viene, en el cual la visión de la estatua era los pies de hierro,
y de barro cocido, y dice la palabra que hubo una alianza, pero esta alianza no perduraría. Es que fueron los judíos que le dijeron, en este caso, cuando Pilato iba a libertar a Jesús, fueron los judíos, y fueron los judíos del Sanedrín que le dijeron a Pilato: crucifíquenlo, porque Pilato dijo: es que en este día el rey ha determinado libertar a un preso. Entonces dijo Pilato: ¿por qué no soltamos a Jesús? Entonces dijeron los judíos, sacerdotes del Sanedrín, del santuario, préstame atención, del santuario, le dijeron: no, suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquenlo. Bien, en ese momento, y lo que entendemos por la palabra es que Jesucristo, en el momento en que el pueblo judío, porque no era todo el pueblo de Israel, no era todo el pueblo judío, era en parte el pueblo judío. ¿Y por qué sabemos que no era todo el pueblo judío? Porque ya acabo de decir, por ejemplo, el ciego Bartimeo, él decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, el Sanedrín y algunos judíos le dicen a Pilato que por favor crucifiquen a Jesús. Pero lo que el pueblo no había entendido, o esta parte del pueblo, préstame mucha atención, lo que esta parte del pueblo no había entendido es que antes de que ellos dijeron crucifíquenlo, ya Jesús había participado de la Pascua. En Lucas 22, el versículo 7, ya lo voy a leer. Entonces, cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, Jesucristo está celebrando el Moadim. Lucas 22:7, y llegó el día de los panes sin levadura, en lo cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, Jesucristo estaba participando de la Pascua solo con 12. El pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, pero dice la palabra que estaban leudados en mentira, en engaño, en corrupción, en perversidad y mucho más. Usted recuerda cuando Jesucristo llegó a la casa del Dios Altísimo, que es el santuario, y dice la palabra que Él azotó cuerdas, que tiró la mesa de los cambistas, que hizo libre a las palomas y dejó que salieran los carneros. Y le dijo Jesús a los sacerdotes y aparte del pueblo que estaba allí: vosotros habéis vuelto la casa de mi padre cueva de ladrones. Hermanos, cuando nosotros leemos esos eventos, nosotros nos enfocamos con una mente humana lo que sucedió en el tiempo de Jesús, pero es que eso está sucediendo hoy en día. Hoy en día también los santuarios, las congregaciones y los altares también se han convertido en cueva de ladrones. Porque si no entendemos este fundamento y este principio en el cual estamos testificando que Jesús es nuestro pan de vida, entonces, amados hermanos, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros necesitamos entender como gentiles que Jesucristo es nuestra Pascua, y ya te lo voy a confirmar. Jesucristo es nuestro Cordero. A ver, me voy a adelantar un poco porque ya posteriormente te voy a dar los versículos bíblicos. Jesucristo es la casa porque Él es el Rey de Jerusalén. Jesucristo es el Rey sobre la casa porque Él es de la casa de David. Jesucristo es el gran Rey porque Él recibió las llaves de David. Jesucristo es nuestro Rey libertador porque Él murió por nuestros pecados y porque Él en su sacrificio como un cordero cumplió la palabra de Dios, que ahora nosotros participaríamos con Él de la fiesta solemne en su presencia, con su Santo Espíritu, en la palabra de Dios, en las atmósferas de Dios, en la gloria de Dios, en el cumplimiento profético de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos de Jesús el testimonio, vemos conforme a la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros ahora, dice la palabra, que debemos comer de la carne de Jesús, que debemos de beber de su sangre, para nosotros entrar en el pacto de la adopción. Repito, para entrar
para entrar en el pacto de la adopción de hijos, para ser hijos sobre la casa. En otras palabras, rápidamente, no es suficiente que yo me congregue en un ministerio apostólico o profético, o apostólico y profético, en un ministerio de evangelista, en un ministerio de pastor o de maestro. No es suficiente. Yo tengo que venir a ratificar el pacto con Yahshua. Tengo que venir a ratificar el pacto con Jesús. Tengo que venir a la fiesta solemne, al Moadim de Dios, al testimonio, al regocijo del Espíritu. Y vamos a ver el fundamento y el principio. Entonces, cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 22, en el versículo 7 dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Tú lees Lucas 22, 7 y 8. Llegó el día en el cual era necesario. Ahora, préstame atención. Pero no entendíamos que esto que era necesario era en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes iban a ser los promotores? Los sacerdotes, algunos escribas, algunos fariseos, algunos saduceos, que se unieron con el Sanedrín de la casa de Dios, del santuario de Dios, del templo de Dios, para condenar a su Pascua, para crucificar a su Pascua. Cuando ellos crucifican a su Pascua, préstame atención, proféticamente, tiempo número 4, viene el cumplimiento profético. Entonces, viene el cumplimiento profético que ahora los gentiles participaremos de esa Pascua, por causa de que el corazón del pueblo de Israel se endureció en parte, y nosotros ahora recibimos esa misma gracia. En otras palabras, yo puedo ser un creyente, estoy en una congregación apostólica y profética, pero el apóstol y el profeta nunca me pueden dar a mí el pan, nunca me pueden invitar a la Pascua, porque mi Pascua es Cristo. Ya lo vamos a leer. Porque Jesucristo es el pan de vida. Ya vamos a entender qué significa Jesús, nuestro pan de vida. Entonces, cuando yo como de su carne y bebo de su sangre y celebro con él la fiesta solemne, entonces, ¿por qué me regocijo? Porque es una fiesta solemne. Repito, primero, porque es por el Espíritu Santo. Segundo, porque es en un cumplimiento profético. Tercero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuarto, porque Él es el pastor de la casa. 5, porque Él es el rey del linaje de David. Sexto, porque Él es Él el sacerdote, el que media entre Dios y los hombres, para que nosotros ahora, como hijos de Dios, podamos expiar el pecado, podamos sacar la arrogancia, la soberbia, podamos sacar de nosotros el pecado, la lujuria, la concupiscencia, la avaricia, la mentira, el resentimiento, el racismo y todo aquello que es pan leudado. Entonces, dice la palabra, Lucas 22, el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Hermanos amados, por eso es que cuando el cristiano todavía tiene velos en su corazón, cuando no tiene entendimiento del testimonio de la palabra de Dios, los creyentes no crecen, no maduran, porque nos falta conocimiento, y mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento del testimonio? Y estamos hablando, Jesucristo es nuestro pan de vida. En otras palabras, el Padre Dios, Yahweh de los ejércitos, por el Espíritu Santo, en el testimonio de la palabra, quiere que todos nosotros vengamos ahora a sentarnos a la mesa y celebrar los panes sin levadura, fiesta solemne, fiesta perpetua. ¿Por qué? Ese Moadim es que nos va a libertar de la esclavitud, al miedo, al temor, a la arrogancia, al pecado, a la concupiscencia, al deleite, a cualquier estado de la naturaleza humana que por causa del pecado, a través de la carne y de la sangre, nos corrompemos. Entonces el Señor quiere librarnos de la corrupción, el Señor quiere librarnos de la debilidad, el Señor quiere librarnos de la maldición, el Señor quiere librarnos de las ataduras.
de las concupiscencias, de los deleites en la carne. Él quiere librarnos. Ahora, lo puedes leer en las Escrituras a través del testimonio que te estoy dando. Eso fue lo que pasó con Pedro y con los 12 que se sentaron a la mesa, menos uno llamado Judas Iscariote. En otras palabras, Pedro recibió de Jesús la Pascua, y en la Pascua Pedro fue transformado. Del Pedro de Mateo capítulo 16 al Pedro de Hechos capítulo 4. Un hombre sabio, temeroso de Dios. Fue creciendo en sabiduría, se fue vistiendo en santidad, y Dios le otorgó a él un testimonio de honra y lo estableció como un apóstol de Jesucristo. Es decir, una piedra edificadora de la casa espiritual del tercer cielo en la Jerusalén celestial. Aleluya. Yo desato el poder de la gloria del Señor sobre tu vida. Yo le pido al Dios Todopoderoso que te dé estas revelaciones en tu alma y en tu espíritu. Y ya te voy a dar el testimonio, porque esto es bien poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, dice la palabra en Lucas capítulo 22, del versículo 15 al 20. Y les dijo, Jesús les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Por favor, escriba: ¿cuánto he deseado comer? ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora es la Pascua. Jesucristo es el que libertaría al pueblo santo de Dios, en este caso al pueblo de Israel, de la esclavitud, de la maldición, del temor, del pecado, de la inmundicia, de la maldad. En otras palabras, cuando Jesús se paró frente a la casa del Dios viviente, al santuario, y yo siento fuego de Dios en mis manos, y yo imparto fuego de Dios en el nombre de Jesús sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu corazón, para que el Dios de toda gloria con este fuego arranque la levadura, arranque lo contaminado, arranque los temores, los miedos, la soberbia, para que vengas al resplandor de la gloria del Señor en un moadim, en un gozo, en un regocijo, en un júbilo. Ya no soy esclavo, ya no soy esclava, ya no soy maldiciente, ya no soy mal pensada, ya no camino en la lujuria, ya no caeré en el pecado, no volveré a caer en las trampas de Satanás. Ahora Jesucristo, Hijo de David, ha tenido misericordia de mí. Él es mi Pascua, Él es mi Rey, Él es mi casa, Él es la nueva Jerusalén, Él es mi libertador, Él es mi Salvador, Él es mi roca, el que levanta mi cabeza, el que ahora en su nombre yo puedo destruir al Hades, al principado, a las potestades, a destruir las maldiciones en mi carne, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, porque ahora soy una nueva masa en Él, y con Él un resucitado, una resucitada con Él, para alabanza de su nombre. Y decimos amén. Amén. Esto es un moadín. Pero pastor, a mí no me enseñaron a participar de la Pascua. El concepto que yo tenía de Pascua era otro. Préstame atención, continuemos. Lucas 22:15. Y les dijo Jesús: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amados hermanos, todos los creyentes sabemos que Jesucristo está resucitado. Jesucristo ya no vive en la tierra. Hace 2000 años Él resucitó. Entonces, si Él está resucitado, ahora celebramos la Pascua en su reino. Y yo digo amén. Ahora celebramos la Pascua en su reino, en su resurrección, en la victoria. Y ya te voy a enseñar el porqué, para alabanza y gloria de su nombre. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Hermanos, yo quiero que usted visualice que yo tengo un pan y que todos están reunidos, hablándolo humanamente, en sombra. En el tiempo de Jesús, no en este tiempo. Ya te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar el tiempo de Jesús, la imagen, el tiempo de Jesús, la sustancia, el tiempo de Jesús en la tierra, el tiempo de Jesús en su reino, el tiempo de Jesús por causa de la carne, el tiempo de Jesús en el espíritu, en resurrección, redención, poder, gloria y victoria, en el nombre precioso de Jesús, para todo aquel que en Él cree. Entonces vamos a tomar el pan y vamos a ir al tiempo antiguo,
Es decir, vámonos 2100 años atrás, ¿de acuerdo? Y hay un pan sin levadura, que tú lo conoces, es delgado y redondo. Entonces dice Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso dice la palabra, y lo vamos a leer, que cuando Él fue crucificado, allí, que su carne fue molida por los flagelazos que le dieron, por la corona de espina que le pusieron, por los clavos que le pusieron, por la lanza que le clavaron en su costado, entonces allí su pan fue partido. Ahora, ¿cuál es su pan? Su pan es su cuerpo. Su pan es su cuerpo. Entonces, cuando Él está partiendo el pan con los discípulos, Él lo que está dando es un testimonio que se manifestaría el cumplimiento profético en la cruz del Calvario. Repito, cuando Él estaba sentado con los 12 en la mesa de la proposición de los panes sin levadura, Él lo que estaba anunciando es: viene el cumplimiento profético de mi Padre a través de lo que Él ha revelado por boca de sus profetas, no solamente para ustedes los judíos, casa de Israel y casa de Judá, sino también para los gentiles. Porque Jesucristo no vino a cumplir solamente para los judíos, Él vino también a cumplir para los gentiles. Y tú me dices: pero pastor, ¿cómo así que los gentiles? Sí, te acabo de leer, bueno, y vengo enseñando Jesús el pan de vida en los otros estudios de la mujer cananea, cuando Jesús le dice: no, es que yo no he venido a dar el pan a los perrillos, sino a traer el pan a los hijos de la casa de Israel. Entonces la mujer cananea le respondió: pero es que aún los perrillos comen debajo de las mesas de sus amos las migajas. Y le dijo Jesús: conforme a tu fe te sea hecho. Por favor, punto número 5, tiempo número 5, escriba allí: conforme a mi fe. Ahora, ¿por qué? Porque lo que te estoy enseñando no es por vista, es por fe. Yo celebro Moadín por fe. 1, 2, esa fe es profética. 3, esa fe es bajo un linaje. 4, esa fe es bajo un cumplimiento profético. 5, esa fe no es para este mundo, es conforme a su reino. Aleluya. Otro punto: esta fe no es para los terrenales, es para los celestiales. Otro punto: esta fe no es para mi carne, es para mi alma, es para mi espíritu, para la gloria del Señor. Entonces, y dice la palabra en Lucas 22, el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dos tiempos que quiero que escribas. Cuando Jesucristo levanta la copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero también el segundo tiempo dice: este también es el fruto de la vid. Este también es el fruto de la vid. Entonces, está hablando del pacto de sangre y está hablando también del fruto de la vid. Dos tiempos. Cuando usted va a la Escritura y usted lee en Juan capítulo 15 que Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, así como el pámpano permanece en la vid, ¿de acuerdo?, para llevar mucho fruto. Y si el pámpano se cae, dice la palabra que entonces no se podrá cumplir el propósito de Dios en el pámpano que somos nosotros, porque dijo el Señor: vosotros sin mí nada podéis hacer. Por favor, tome nota. Dijo Jesús: sin mí nada podéis hacer, en Juan capítulo 15. Ahora te pido que me prestes atención. Si Jesús, que es Emmanuel, es el verbo hecho carne, es el Hijo de Dios, es por Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Es decir, Jesucristo es la gloria del Padre. Y resulta que yo no practico el Moadín, Jesucristo no es mi Pascua, Jesucristo no es el vino nuevo. Entonces, mi hermano, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo sacar el rencor? ¿Puedo sacar la soberbia?
¿Puedo sacar la lujuria? ¿Puedo sacar la concupiscencia? Voy a ser creyente, sí, pero porque camino en salvación. Pero no un creyente que camine en las promesas del Padre, en los cumplimientos proféticos de Jesús, porque no camino en redención. Y si no camino en redención, ¿voy a llegar a edificación? No. Entonces, pregunta: si yo soy cristiano y camino en salvación, ¿a mí me preocupan los dones del Espíritu? Para nada. Si yo soy un cristiano en salvación, a mí me preocupa la salud, hay un milagro, necesito dinero, prospérame, enriquéceme. Es decir, me voy a preocupar en salvación por lo terrenal. Pero si Jesucristo ahora es mi redención, ahora ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por dinero? Olvídate. ¿Por trabajo? Olvídate. ¿Por fama? Olvídate. ¿Por qué me voy a preocupar? Gloria, pesaj, poder, revelación, sanidad interior, madurez espiritual, crecimiento espiritual. Quiero entrar en las visiones del Señor porque estoy viviendo redención. Pero si estoy viviendo salvación, no me preocupa esto. Entonces, cuando yo miro a creyentes, ore por mí mi casa, ore por mí mi hogar, ore por mí mis hijos, ore por mí el trabajo, ore por mi esposo, vive en salvación. Cuando yo conozco un cristiano o una cristiana que me dice: pastor, quiero vivir fuego, quiero vivir gloria, llenura del Espíritu Santo, quiero vivir Hechos 1:8, recibir el poder de Dios, quiero ser bautizado en el fuego de Dios, quiero acercarme a los atrios del Señor, quiero que mi oración suba al tercer cielo, porque quiero que mi oración sea el ángel que está en Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo 3, que el ángel va a tomar mi oración y dice que cuando llegue a su presencia va a ser un incienso que va de la tierra al cielo, porque anhelo la gloria del Señor. Y dice la palabra en Apocalipsis 8, el versículo 3, que toma el ángel un incensario de oro y allí deposita mi oración. Y dice la palabra que él pone más incienso y que lleva esta oración en el incensario de oro delante del altar de Dios. Y en el altar de Dios, Dios desata bendición y le dice Dios viviente al ángel: ahora quiero que tomes esa oración de mis hijos, de mis hijas, y les pongas del fuego del altar en esas oraciones. Hermanos, los cristianos salvos no se preocupan por dar un testimonio. Apocalipsis 8, quiero que lo leas en casa, Apocalipsis 8 del 3 al 5. Al cristiano en salvación: pastor plata, pastor venta, pastor carro, pastor casa, pastor estoy enfermo, pastor me dio COVID, pastor. Es bueno porque es un tiempo. Repito, es bueno, es un tiempo. Pero usted va a ver a un cristiano en salvación: pastor, ¿dónde está mi Pascua? Pastor, ¿dónde está el reino? Pastor, ¿dónde está mi cordero? Pastor, ¿dónde está la vid verdadera? No le preocupa al cristiano salvo. Eso solamente le preocupa al cristiano redimido. Porque el cristiano redimido ya no piensa conforme al terrenal, ya no piensa ni mira conforme a lo de la tierra. Ahora mira conforme al propósito profético, al cumplimiento profético. Por favor, Jesús dijo: no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que lo haga en el reino de Dios, o cuando el reino de Dios venga. El reino de Dios ya vino, aleluya. Yo te bendigo, pastor, te bendigo, pastora, te bendigo, apóstol, te bendigo, profeta, te bendigo, evangelista. Jesús es nuestro pan de vida. Dice la palabra en el versículo 19 de Lucas 22: y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Ahora, volvamos al tiempo en Jesucristo. Él estaba en el pan sin levadura. Ya les dije, es un pan plano, redondo. Entonces Jesús en Lucas 22, 19 dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. En otra versión dice: este pan que te estoy dando es mi cuerpo que se va a partir por ti y para ti. Ahora, ¿quién lo va a partir?
el Padre en su voluntad, porque los sacerdotes de la casa de Dios, como estaba contaminada por la contaminación, en otras palabras, para que tú me entiendas, Anás, Caifás, el Sanedrín y algunos judíos, entre ellos Judas Iscariote, nos entregaron a Jesús nuestro moadín, nuestro pan de vida, nuestra fiesta solemne, nuestro pan sin levadura. Yo antes tengo que agradecerle a Anás, tengo que agradecerle a Caifás, tengo que agradecerle al Sanedrín que me dieron la carne y la sangre de Jesús, el pan de vida y el nuevo pacto en su sangre, y ahora yo beberé del nuevo fruto de la vid, porque Jesucristo es mi Rey. Amén. Y era necesario que se cumpliese. Entonces, quiero que me prestes atención. Cuando Jesús se acerca al santuario, al templo de Salomón, Él dijo: vosotros habéis vuelto la casa de mi Padre cueva de ladrones. Entonces, en la Jerusalén terrenal estaban los romanos en aquella época. La casa del Señor, el santuario, estaba contaminado por los sacerdotes, por los escribas, los fariseos y los saduceos. Usted puede leer en los 4 evangelios. Jesucristo le dijo: hipócritas, fariseos hipócritas. Saduceos venían a tentarle. Los sacerdotes andaban detrás de él en el Shabbat. Y cuando él sanaba a un judío, ya te voy a explicar el por qué. Cuando él sanaba a un judío, entonces venían y le decían: pero en Shabbat no se puede. Entonces Jesucristo, casi molesto, iracundo, diciendo: ustedes pecadores que contaminaron la casa de mi Padre, que posteriormente me van a entregar en sacrificio de cruz, y ustedes me van a decir a mí, al Salvador suyo, al Salvador de ustedes, al Redentor de ustedes, que yo, vuestro Salvador, vuestro Cordero, vuestra Pascua, vuestra luz, vuestra eternidad, vuestra salvación, no puedo de parte del Padre hacer la voluntad del Padre un día sábado, de hacer libre a un atormentado por demonios en 14 años. Hipócritas, si un cordero se te cae en un hueco el día sábado, ¿no lo sacas acaso? Así hacen los cristianos: juzgan, critican, condenan, pero no tienen misericordia. Porque es que cuando uno tiene el vestido largo y la lengua larga, eso es un problema. Nos volvemos jueces en vez de ser instrumentos de reconciliación. Continúo. Entonces, por favor, toma nota. Lucas 22:19, tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Préstame atención. No olvides, Jesucristo le dijo a la cananea, aunque todos lo sabían, los judíos lo sabían, los judíos que caminaban en la revelación y esperaban al Mesías, sabían que Jesucristo es del linaje de David, es la raíz de David, es el descendiente de David, es el ungido de Dios. Y él le dijo a la cananea: yo he venido es a la casa de Israel para dar el pan a los hijos de la casa, no a los perrillos. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús a la cananea que ella no lo entendió? Ya lo he enseñado anteriormente, que él lo primero que vino fue edificar la casa. Él vino fue edificar la casa. Y al edificar la casa, al reconstruir la casa, entonces, ¿qué hizo el Señor? En la casa sentó a la mesa a los hijos y les dijo: les entrego mi reino. Les entrego mi reino. Yo ahora soy la casa y lo siento en mi mesa. Y le dijo Jesús a los 11, a los que permanecieron con él, no a Judas Iscariote, dice: lo siento en mi mesa, les doy el pan, les doy el vino, el nuevo pacto, y ahora ustedes serán herederos de la gloria. Y no solamente eso, sino que serán los apóstoles del reino de mi Padre en mi nombre, para mi gloria. Y por causa de ustedes, cientos de miles, de millares, de millares, de millares en todas las naciones, judíos y gentiles, verán mi gloria. Yo seré su salvación, yo seré su Pascua, yo seré su Salvador, yo seré su Rey, yo seré su pastor, yo seré su Redentor, yo seré su esperanza, su vida eterna, su sello de gloria. Y decimos amén, aleluya. Bien, entonces, versículo 20, Lucas
capítulo 22. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta la copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Primero, mi carne será partida por vosotros. Escuche, por favor. Mi carne será partida por vosotros, pero mi sangre será derramada por vosotros para que entréis en el nuevo pacto. Ahora, quiero ir a 1 Corintios 5:7, cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? ¿Qué hizo Anás, Caifás? ¿Qué hicieron los judíos? Tanto los de la casa de Israel como la casa de Judá en aquella época. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los saduceos? Lo blasfemaron, lo señalaron, lo criticaron. ¿Por qué? Porque estaban leudados. Esa levadura es la naturaleza de la carne. Mentira, odio, engaño, soberbia, altivez, arrogancia, murmuración, crítica. Puedo llamarlo de muchas maneras. Es levadura. La levadura contamina el espíritu y el alma. Ya lo enseñé en el mensaje anterior. Cuando tú te leudas, rompes, así lo escribí, así lo enseñé, y así lo testifiqué. Rompes el pacto. Muchos cristianos lo hacían y a otros lo siguen haciendo. Van a la casa después de escuchar el mensaje, la prédica, aún después de que el Señor le hizo el milagro, aún después de que el Dios le dio el carro, van y fornican, van y adulteran, van y ven pornografía, van y prenden el televisor y empiezan a ver lujuria. Rompen el pacto de la casa. Rompen el pacto de la casa. Rompen el pacto de la casa. Y cuando llegas a casa contaminas todo lo que está en tu casa. Entonces dice Dios: al romper el pacto quedas fuera. Recuerda, Jesucristo celebró la Pascua con los 12, de los cuales uno, Judas Iscariote, le iba a entregar. ¿Qué quiere decir Dios por Jesucristo? Yahweh de los ejércitos, Elohim, ¿qué dijo? Voy a dejar a todo el pueblo de Israel por fuera. Me voy a sentar y voy a edificar la casa. Acuérdate lo que le dijo Jesús a la cananea: yo he venido a la casa de Israel. Entonces, él se sentó solamente con 11 hijos sobre la casa. Y por esos 11, préstame atención, el Señor ha engendrado semilla de salvación, de fe, de justicia, de misericordia a millones de millones que ya han muerto y están con Él en el tercer cielo. Pero también hay muchos que han sido cristianos pero que están en el infierno, que ya han muerto y se dieron cuenta que perdieron 20 años, 30 años, 40 años asistiendo a congregación porque nunca participaron del Moadín. Nunca participaron de la fiesta solemne. En otras palabras, amado hermano, hermana, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, Jesucristo es tu pan de vida en su carne. ¿Y dónde participas de esa carne? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Él dijo, y vuelvo y repito, Lucas 22:15: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En otras palabras, Jesucristo lo que dijo: pueblo amado de Dios, a los 12 discípulos, entre ellos le hacía el llamado a Judas Iscariote y le dijo: mire, yo estoy aquí para cumplir la imagen que mi padre le habló a Moisés en Éxodo 12. Pero estoy aquí para cumplir todos los eventos proféticos de mi padre a través de mi muerte. Pero antes de que yo venga a la cruz, cuánto he deseado, dice la palabra, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Diga conmigo: antes. Otra vez. Cuánto he deseado comer esta Pascua antes. ¿Por qué no dice Jesús: desde hoy ustedes celebrarán esta Pascua? No, Él dijo antes. Antes. Cuánto he deseado participar de esta Pascua con vosotros antes que padezca. Ahora, vamos a verlo históricamente y bíblicamente. Hermanos, le dice Pedro: Jesús, que no te acontezca esto.
mi vida daré por ti. Jesús le dice, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Porque no era fácil venir a la Pascua en la cruz. Era muy fácil venir a la Pascua en la imagen. Cuando Él estaba vivo, cuando Él partió un pan, pero Él lo enseña proféticamente, ¿qué dice? Y por favor escuche, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y partió y dijo, tomad, repartirlo entre vosotros. Versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermanos, los judíos que estaban comiendo allí no sabían que ellos tenían que participar de la cruz. Escúcheme, misterio y testimonio. Cuando ellos iban a querer participar de la crucifixión de Cristo, era la persecución. Diga conmigo, era la persecución. Entonces, hermanos amados, ¿Pedro podía soportar la persecución? No, el único que soportó la persecución fue Juan, el apóstol, y María. Cuando le dice Jesús a Juan y le dijo, mira allí a tu madre, madre aquí a tu hijo, hijo aquí a tu madre. Bueno, no voy a hablar de esa revelación, pero lo que te estoy diciendo es que el único que soportó eso, así me maten, dijo Juan, así me quemen, así me crucifiquen con él, yo aquí estoy. Porque si yo entendiera, o si Pedro entendiera esto que estoy predicando ahora, Pedro dice, no, yo me quedo ahí. Y dicen, sí, es que él estaba con él. Sí, yo estoy con él porque él es mi Pascua. Y yo sé que nadie me va a tocar. Y si me tocarían, pues yo me voy con él en su reino. No sé si me entiende. A Esteban lo apedrearon por causa de él. Pero ¿qué vio Esteban? La visión del rey. Aleluya. ¿Sí? Yo creo que en el cielo Esteban bendijo esas piedras y esos judíos. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, por favor, quiero que escuches. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Repito, Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, si Jesús fue herido y molido por mis rebeliones y mis pecados, ¿cuáles son mis pecados y mis rebeliones? Diga conmigo, la vieja levadura. ¿Cuáles son mis rebeliones y cuál es el castigo de mi pecado? La vieja levadura. Entonces, por mi vieja levadura, Él es partido. Y Él me dice, ahora, como yo fui partido por tu pecado, ahora yo te invito a que entres en un pacto conmigo y tú ahora me entregues tu carne para yo morir por tu pecado y que tú recibas mi carne incorruptible para que tú seas resucitado. Aleluya, aleluya. Pueblo de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y creyentes, Jesucristo en la cruz. Cuando yo vengo a la cruz, me dice Jesús, ahora yo voy a morir, pero tú vas a resucitar. No necesitas ir al Hades. Del Hades recibiste el pecado, del Hades recibiste la maldición, del Hades recibiste la inmundicia, del Hades recibiste la fornicación, la lujuria, la pornografía, toda la maldición sexual pagana, la ira, el rencor, la hipocresía, la hechicería, la brujería, el satanismo, el racismo, la soberbia, la altivez. Del Hades la recibiste. Pero dice Jesús en la cruz, ven, come de mi pan, porque tú no vas a ver al Hades. Tú vas a ver la gloria de mi reino, el poder de mi Padre, la nueva Jerusalén, las revelaciones de mi reino, el poder de mi gloria. Serás sanado, serás sanada, serás restaurado. Emma Robacaya, recibe poder de Dios, recibe liberación de Dios. Lo que vino sobre tu vida del Hades, aborto, maldición, muerte, maldad, odio, resentimiento, hechicería, religión, brujería, codicia, rebelión, en la cruz del Calvario fue destruido. No en la congregación.
no con el apóstol, no con el profeta, no con el evangelista, no en un lugar terrenal, no con una cruz de madera, no con unos papelitos allí, que cogemos unos papelitos y en una cruz y clavamos. Eso se llama blasfemia. Lo estamos leyendo claramente. No la volveré a beber con vosotros hasta que la beba en mi reino. Entonces ahora entiendo. Yo vengo lleno de inmundicia, lleno de pecado, y soy cristiano y soy pastor, pero vengo igual lleno de inmundicia, lleno de pecado, pero llego a la cruz. Cuando llego a la cruz, mi pacto del linaje de David, de la casa de David, y cumplo el pacto profético, entonces se levanta el infierno, se levanta el Hades, se levanta el principado, se levantan los demonios, se levantan las potestades. Y llega y dice Satanás: demonios, principados, potestades, ¿en qué momento este cristiano vino a la cruz? Si yo les he dicho, ellos no pueden llegar a la cruz, porque donde ellos lleguen a la cruz entrarán en el poder de su reino. Y empiezan los demonios. Pero es que fue un predicador de Cali, Colombia, que tomó la palabra, que tomó la revelación, se la enseñó al pueblo. Ahora cadenas se están rompiendo, maldiciones están saliendo, demonios están huyendo. Oh, Santo de Israel, aleluya. Míreme, mi Biblia. Voy, me siento. 6 meses, 8 meses, 2 años, 3 años. Y el apóstol dice, y Jesucristo, y el profeta, y aquí, y esto significa, y la raíz hebrea, y yo a todo amén, amén, amén. Pero no vengo a la cruz, no vengo al Moadín, no vengo a la fiesta solemne. Hermanos, yo sé que usted lo va a entender. ¿Cómo? Pastor, venga, dígame. En mi vida natural, cuando alguien muere, es un luto. Y ese luto produce para nosotros dolor, lágrimas, aflicción. Un ser querido ha muerto. Pero ¿cómo me va a decir usted que viniendo a ver a Jesús morir por mis pecados, eso es una fiesta? Bueno, Dios dijo que es una fiesta porque es una fiesta de salvación. Porque Dios dijo, está escrito en Romanos capítulo 10, que el mismo que también descendió, que el mismo que también murió, Dios el Padre lo resucitó. Entonces para mí es un gozo ver al que murió resucitado. Ahora, por favor, rápidamente quiero darte este testimonio. Entonces, Él está en la cruz y yo le digo: Señor Jesús, traigo mi inmundicia, mi pecado, mi soberbia, mi arrogancia, lujuria, lascivia, pleito, hipocresía, racismo, individualismo, qué sé yo, lo que, idolatría, como quieras llamarlo. Ahora te lo entrego, porque al entregártelo, tú has muerto por mí. Pero dice el Señor: yo voy a descender a las partes más bajas de la tierra. Por favor, escúchame. Dice el Señor: ahora yo voy a descender a las partes más bajas de la tierra, pero tú ahora espérame allá arriba, en el tercer cielo. Y yo digo: aleluya, gloria a Dios, aleluya. Él dice: espérame, porque Efesios capítulo 1 versículo 3 dice la palabra que mi Padre te ha bendecido conmigo en los lugares celestiales en Cristo. Ve allá que te voy a dar gloria, revelación y poder. Entonces ya no estoy viviendo en el tiempo de salvación, sino que estoy viviendo en el tiempo de redención. Ahora, viviendo en el tiempo de redención, el paso es muy corto al tiempo de edificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, libro del profeta Isaías 53, mas el herido, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Diga conmigo: todos nosotros. Hermano, ¿usted cree que yo voy a ser pastor que pastoreo almas y voy a decir, como yo escuchaba cuando yo yo hacía campañas en Jacksonville, en Kissimmee, Florida, en Orlando, Florida? Y habían pastores y pastoras que le decían esto a su congregación: santito, santita, santo, santa, santo, santa. Y a todos les decían santito, santita, santo, santa. Y después yo veía a esos santos, santas andando unas picardías, en unas cosas que ni los mundanos. Entonces todo se volvía como
una tradición como en el tiempo de Anás y de Caifás. Todos se creían santos, pero Dios decía: ustedes han vuelto, los que se dicen que son santos, han vuelto mi casa cueva de ladrones. Por eso, hermanos, yo como pastor tengo que velar que tu alma no se una al ladrón. ¿Qué dice la palabra? El ladrón no viene sino ¿a qué? A matar. ¿A qué más? A hurtar. ¿A qué más? A destruir. Yo no puedo permitir que como pastor aquí entren los ladrones, porque los ladrones van a contaminar las almas, van a contaminar el santuario, van a contaminar el altar, y hasta van a provocar que yo me contamine. Entonces yo tengo, con mucho amor, Dios me da mucha sabiduría para peinarlos. ¿Me entiende? Yo solamente los peino con mucho amor, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sabe cómo peina, no? Lo peino porque Dios te ama. Cambia ese corazón, quita esa levadura, apártate. Porque dice la palabra en 1 Corintios 5:7: limpiaos de la vieja levadura. Límpiate de la vieja levadura. Escucha: levadura para que seáis nueva masa, para que formes unidad con un cuerpo celestial eterno en gloria. Y decimos amén. Porque dice la palabra: sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Quieres nuestra Pascua? Aleluya. ¿Quieres tu Pascua? Bien fuerte. ¿Quieres tu Pascua? Entonces ahora, si Él es tu Pascua, tienes que ir a la cruz. Pero pastor, una pregunta: ¿y por qué tengo que ir a la cruz? Para que seas hijo sobre la casa, heredero de su gloria. Aleluya. Para que no vayas al Hades, para que Él vaya al Hades por ti. Para que mientras Él va al Hades, Él te va a decir: espérame en el tercer cielo, espérame en mi reino. Y decimos amén, aleluya. La palabra profética de Ezequiel, escúcheme por favor. La palabra profética de Ezequiel 34, 22 al 24 dice, escuche por favor: yo salvaré a mis ovejas. Aleluya. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, ni juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23 del profeta Ezequiel 34: y levantaré sobre ellas un pastor. Jesucristo, ya te lo voy a enseñar. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Yo, Yahweh, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Yahweh he hablado. Hermanos, por favor, vaya conmigo rápidamente a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Aleluya. ¿Cómo está escrito? En Juan capítulo 10, versículo 7: volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Diga conmigo: tiempo de gloria. Repito, Juan 10, 7, Jesús está diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Pero Jesús también es el Cordero. Pero Jesús también es el Hijo de David. Es el Rey de la casa de David. También tiene las llaves de David. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él dice: yo soy tu Pascua, yo soy tu sacerdote, yo soy tu Cordero, yo soy la puerta de las ovejas, y yo soy tu pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Juan 6:51 dice la palabra, y dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. ¿Dónde la comeremos? Los judíos en el tiempo de Jesús, los 12 discípulos, contando entre ellos Judas Iscariote, Él se apartó con ellos. Pero nosotros ahora, los gentiles, ¿dónde la comeremos? Ya nos dijo el Señor. Diga conmigo: en su reino. ¿Dónde? En su reino. Y si usted me preguntara: pastor, ¿y por qué en su reino? Porque yo voy a comerla en su victoria, en su gloria, en su poder. No habrá demonio, maldición, inmundicia, pecado, contaminación. No habrá transgresión, no habrá rebelión. No seré un cristiano medio derecho, medio torcido, diciendo la verdad pero mintiendo. No prestaré mi cuerpo, ni mis ojos, ni mis oídos al pecado, a la maldad, a la maldición, a la inmundicia. Porque ahora somos consagrados en el Moadín de Dios, la fiesta solemne. Entonces, ¿dónde se da la fiesta solemne para nosotros? Diga fuerte conmigo: en la cruz del Calvario. Ahí es donde vamos a tomar de su pan, para que su pan corruptible,
para que su pan de incorrupción sea para nosotros ese pan que éramos una masa corruptible. O sea, Él es el incorruptible, nosotros somos los corruptibles. Lo acabé de leer en Isaías 53. Rebelión, pecado, inmundicia. Hermanos, por eso el cristiano no sabe qué hacer con el pecado. Y como el pastor le dijo y el ministro le dijo, no es que usted ya es santito, es que Dios te bendice y es que Dios te ama, y voy a orar por carro y levanten llaves porque Dios les va a dar llaves de carro y de casa. Hermanos, no se dejen engañar, porque vendrán engañadores, dice el Señor. Hermanos, es la vida espiritual. Ahora, repito, Juan 10, versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. Voy a leer el versículo 9 de Juan 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Diga conmigo, entrará y saldrá. Bien, en el versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11 de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Oh, aleluya. Resulta que arriba me dice Jesús, yo soy la puerta, pero resulta que en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Entonces yo digo, Padre, gracias. Me das a Jesús, el Cordero, el Rey, la casa, el sacerdote. Me das a Jesús, la puerta. Ahora me das a Jesús como mi pastor. Aleluya. Y dice, este pastor dará su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque yo era una oveja descarriada. Lo acabamos de leer en el libro del profeta Isaías 53. Éramos ovejas descarriadas. Ahora tengo que volver al pastor de mi alma. Ahora, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cómo no le voy a conocer? Cuando yo lo miro en la cruz, digo, es que tú eres la roca eterna. Cuando yo lo miro en la cruz, digo, es que tú eres el candelero de Dios. Cuando yo lo miro en la cruz, digo, tú eres el Emanuel. Cuando yo lo miro en la cruz, yo digo, tú eres el linaje de David. Tú eres ahora el Nexer, el renuevo. Tú eres el Rey de gloria. Aleluya. El diablo no puede ver lo que yo veo en ti, mi Rey. Aleluya. Tú eres Dios con nosotros, eres la llenura del Espíritu, eres la vida eterna. Escribes mi nombre en el libro de la vida, me sanas. Los demonios que estaban en mi alma desde el vientre de mi madre, tú los vas a reprender. Así como resucitaste a Lázaro, a mí me has resucitado. Y así como haces libre al endemoniado de Gadara, me harás libre a mí. Tú eres mi Rey, yo camino contigo. Vamos a mi Padre por la palabra, en el Espíritu, tiempo de gloria. Jesucristo es pan de vida. Y el pueblo de Dios dice, no perdamos más el tiempo, amados hermanos. Dios, el tiempo se me ha acabado. Espero Dios te haya bendecido, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, amados hermanos, en el nombre de Jesús quiero terminar. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 17 dice, escucha por favor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Repito, porque el Cordero que está en medio del trono, digan conmigo, la casa. La casa. ¿Está en medio de qué? Del trono. La casa. Dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Amados hermanos, no me dice el Espíritu de Dios, yo quiero terminar, pero por favor, escríbelo para que lo leas en casa. Ahora se te revelará. Diga conmigo, ahora se me revelará. Ahora se me revelará. Otra vez, fuerte, todos. Ahora se me revelará. No escucho. Ahora se me revelará. Ahora bien fuerte. Ahora se me revelará. Salmo 23 del 1 al 6. Y escuche. Yahweh es mi pastor. Jesús, el Emanuel, el verbo. Yahweh es mi pastor, y en él nada me faltará. Él me llevará a delicados pastos para que mi alma descanse. Junto a aguas. Esas aguas son estas que acabas de escuchar. Todo lo que he enseñado. ¿Qué tiempo es este del pan de vida? ¿El 5? Ok, estos 5 tiempos son aguas que te pastorean.
Repito, estos 5 tiempos de Jesús, el pan de vida, son aguas que te están pastoreando desde el altar de su palabra. Entonces dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuche por favor, Salmo 23:3, confortará mi alma. Claro, cuando yo vengo a la cruz, mi alma es que confortada, porque Él me guiará en las sendas de su justicia por amor de su nombre. Y digo aleluya, gloria a Dios. Y yo, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él adereza mesa delante de mí. Diga conmigo, Moadim. Claro, por favor, para todos, la familia de la fe en las naciones, Salmo 23, versículo 5, Jesucristo adereza mesa. ¿Por qué? Porque Él me dice, hijo, ven y siéntate al banquete de los panes sin levadura. Ven, toma mi sangre del nuevo pacto y del fruto de la vid, porque verás mi reino, vivirás en mi gloria. Yo siento fuego en mis manos e imparto poder de Dios en todas las naciones. Entonces, en Salmo 23, el versículo 5, el salmista David, en revelación, está hablando en una alegoría del versículo 5, que Jesucristo es nuestra Pascua, porque Él lo dice, aderezas mesa. Claro, Jesucristo aderezó mesa para los 12 excusados, ya sabe, Judas Iscariote, porque dice, en presencia de mis angustiadores. Yo no entendía esta revelación hasta que me vino el Señor y me dijo, es que este es el Pesaj, esta es la mesa de los panes sin levadura. Entonces, cuando tú vienes a la mesa de los panes sin levadura, aunque el enemigo te esté rodeando, aunque el enemigo quiera traer angustia, yo seré tu pastor, yo seré tu salvador, yo seré tu copa, y tú estarás rebosando en mi gozo, en mi bendición. Y miren lo que termina el Salmo 23, y con esto termino. Dice, en la casa de Yahweh moraré por largos, que es eternidad, largos días. Esto es para cada uno de vosotros. En el nombre de Yeshua, Dios te ha dado revelación. Dios ha tomado tiempos proféticos para manifestar su gloria sobre sus vidas. La paz del Altísimo Dios, el poder de su reino, el testimonio de su palabra. Yo necesitaba dar por terminado Jesucristo, nuestro pan de vida. Por favor, hermanos amados, ya sabes, toma tu libro de apuntes, las escrituras, y glorifica al Señor en tiempos de reino. La paz del Todopoderoso Dios sea con todos vosotros hoy, mañana y siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Bendiciones en Cristo. Shalom.